Bien, ahora sí se logra ver, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, se escucha también claro, ¿no? Sí, profesor, se escucha claro. Sí. Ya, bien. A ver, vamos a iniciar, ¿ya? Mi nombre es Julio Romaní. A ver, dentro de un momento voy a prender la cámara. Estoy viendo A ver, un momento, ya. Bien, como le decía, soy el profesor Julio Romaní del curso de Historia y vamos a ver, pues, en estas 8 semanas como una especie de repaso de lo que es el curso, ¿no? Sí, ¿no? Ya. A ver, miren, empezamos con lo que es teoría de la historia, lo que corresponde lo que corresponde a ver, un momento. Bien. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, profe. A ver, un momento. Ahí, así me ven, ¿no? Bien, como les decía, soy el profesor de historia y vamos a iniciar porque a veces el tiempo tenemos que explicar varios temas, ¿no? Bien, vamos a empezar con lo que es teoría de la historia, la humanización, edad de piedra, edad de los metales. Vamos a hablar de Egipto, Mesopotamia, India y China. Vamos a iniciar. Bien, teoría de la historia. ¿Qué es la historia? Como dice ahí, es una ciencia social que va a estudiar, en este caso, a la sociedad, ¿no? Pero en un espacio, o también llamado tiempo y espacio determinado, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se va a estudiar a un grupo de personas, ¿no? Pero en un determinado espacio y tiempo determinado, no es del todo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a querer ver, eh, ya sea en el Perú o en el mundo, ¿no? ¿Y a qué sucedía en el siglo XVI, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasaba en el siglo XVI. Ahí tiene, ¿no? El tiempo, el siglo XVI. El espacio en el que se desarrollaba esa determinada sociedad era muy distinta, ¿no? Si haces una comparación con el siglo XXI, por ejemplo, entonces el espacio era otro, el tiempo era otro, todo era distinto, ¿no? Entonces, no se puede tal vez comparar, ¿no? Y decir, no, no, el siglo XVI con el siglo XVII son iguales. No, es distinto, ¿no? Es también la población. Por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿no? Un joven de 20 años de ahora con un joven de 20 años del siglo XVI, eh, obvio, su tiempo son distintos, su espacio es distinto. eh, Son jóvenes, sí, de 20 años, sí, pero el joven del siglo XVI tenía otra manera de ver las cosas, era otra realidad que vivía, su mundo era otro, ¿cierto? A diferencia de ahora, de un joven de 20 años, ¿no? Que también es otro. Entonces, eso es lo que ve la historia, ¿no?
Entonces, hay un devenir de tiempo y espacio determinado, ¿sí? Ya, no se olvide. Ujú. Bien, ¿cuál es el objeto de estudio? Lo que la historia va a buscar es los hechos históricos. ¿Qué ocurrieron? ¿Qué pasó? ¿Qué cosas no pasó? Eh, ¿qué, qué ocurrieron para poder entender también el presente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Queremos saber qué ocurrió eh, en el Perú, qué ocurrió en el mundo, qué sé yo. Entonces, eso es lo que va a ver, ¿no? Hechos netamente históricos, ¿ya? Ese es el objeto de estudio, ¿no? Ya, los hechos históricos, o sea, qué es lo que pasó, qué ocurrió, ¿cierto? Bien, pero también esto nos va a ayudar en algo, ¿ah? Por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos entender cuál es la realidad o el contexto de cierta situación y para eso tenemos que remontarnos al pasado, ¿no? O sea, si queremos comprender eh, por qué la realidad actual es así, entonces tenemos que ir hacia atrás, ¿cierto? A ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando hablamos de, profe, por ejemplo, en el mundo, ¿no? En el mundo, ¿no? Profe, se está produciendo la guerra con eso de Ucrania, ¿no? Fue Ucrania y Rusia. Entonces, para poder entender la guerra entre Ucrania y Rusia, yo tengo que ir al pasado, ¿no? Y el pasado más remoto para entender ese fenómeno es que eh, eso ocurre en el contexto de la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética con la caída del muro de Berlín y bueno, pues no, en el año 1991 oficialmente la Unión Soviética se disuelve, ¿cierto? Entonces, desde ahí ya vienen esos problemas. Ya, pero entonces yo digo, ¿no? Ya, Unión Soviética, ¿qué es eso? Entonces tengo que ir más atrás y ver, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Y decir, ¿no? Que la Unión Soviética era actualmente lo que es el país de Rusia y lo integraban un montón de repúblicas, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué pasó, no? Que llegó a ser la potencia del mundo que tenía como rivalidad a Estados Unidos. A ese periodo se llama Guerra Fría. Entonces, yo quiero saber, ¿y cómo inició eso de la Guerra Fría? Me voy al pasado y diré, ¿no? Eso se da en el contexto de que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Entonces alguien por ahí dirá, Segunda Guerra Mundial, pero si es segunda es porque hubo una primera. Entonces vamos a ir más atrás, ¿no? Ya, Primera Guerra Mundial. ¿Ya cuándo ocurrió eso? Ya. A inicio del siglo XX ya. Entonces dio la Primera Guerra Mundial, eso de la Triple Alianza, Triple Entente. Entonces, pero ¿por qué se dio la Primera Guerra Mundial? Y vamos a ir más atrás, ¿no? Entonces diremos, ya, el contexto de la guerra, de la carrera armamentista, la paz armada. Y por ahí alguien dirá, pero la paz armada, pero ¿en qué contexto se da eso? No, un siglo antes, ¿no? Revoluciones industriales, ¿no? Segunda revolución industrial. Segunda revolución industrial. Pero si vi segunda es porque hubo una primera. Entonces, vamos a ir más atrás. Entonces, para poder comprender algo, ¿sí? Que acontece en la actualidad, tienes que ir al pasado, ¿cierto? ¿Y cómo se hace eso? Mediante un viaje imaginario en la historia. Es la única manera, ¿sí? Ya no se olvide, ¿ah? Igual en el Perú, ¿cierto? Podríamos decir, profe, siempre se habla pues de la rivalidad, que Perú y Chile, ¿no? Que ahora se pelean por cuestiones de la gastronomía, que el pisco, no sé, la conclusión. Si queremos entender eso, tenemos que ir al pasado, ¿no? ¿Por qué la rivalidad entre Perú y Chile? Allá, Perú y Chile firmaron, por ejemplo, tratados, ¿no? Eso del diferendo marítimo. Diferendo marítimo. Diferendo marítimo. Ya, entonces quiere decir que hubo un tratado, sí, en el año 1952, sí, hubo un tratado con Chile para ver lo del mar, ¿cierto? Ya. Ya, pero ¿qué más hubo? También el tratado de 1929 con el que Tacna regresa al Perú y Arica se queda para siempre con ellos. Entonces, por ahí alguien dirá, ¿Tacna regresa al Perú y Arica se queda con Chile? ¿Qué? ¿Y por qué se dio eso? Tratado de Ancón.
año 1883. Ya, pero el Tratado de Ancón pone fin a la guerra. Entonces, ¿qué sí que hubo una guerra con Chile? Sí, entonces vemos eso, ¿ve? Entonces vamos a ver qué pasó en esa guerra. Y ahora diremos, ¿pero cuál fue la causa de esa guerra? Ah, que guano y salitre, la carrera armamentista de Chile, ¿cierto? Rivalidades económicas. Y entonces, y así sucesivamente vamos a ir atrás, ¿ya? No se olvide. Entonces, repito, la historia nos permite hacer eso, ¿sí? Viajar al pasado para comprender lo que ocurre, ¿sí? Bien, a ver, elementos de análisis, tenemos ahí las causas, desarrollo y consecuencias, por eso le decía, ¿no? Tenemos que ver las causas, el desarrollo, las consecuencias, ¿sí? El contexto es el espacio y tiempo, ¿no? Como le dije, eh, no es lo mismo, ¿sí? Así es. La finalidad, comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. Entonces, repito, para poder comprender el presente tenemos que ir al pasado, ¿ya? No se olvide, al pasado, ¿ya? No se olvide, ¿ya? Bien, ¿qué más? Los estudios históricos van a surgir en Grecia, ¿no? O sea, la historia siempre ha estado, ¿ah? Pero como ya, como una ciencia, sus orígenes están en Grecia, ¿no? Ahí está, ¿ves? Sus representantes fueron ahí, está, ¿ves? Herodoto y Tucídides, ¿ya? Ahí está. Siguiente, ahí tenemos fuentes históricas, ¿no? Queremos entender cuáles son esas fuentes y cómo permite el desarrollo. Por ejemplo, la fuente histórica son todos los vestigios, ¿no? Que proporciona información para reconstruir los hechos históricos, ¿no? Otro es el tipo de información, que es escrita, formada por textos, contenidos de diversos soportes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos descritos vamos a encontrar antiguamente en lo que es bueno, si es en el mundo, hablamos de los jeroglifos, la escritura cuneiforme, escritura payariforme, o las escrituras en pictogramas, ¿no? En fin, toda forma escrita, ¿no? Entonces, eso ayuda a tener información. ¿Por qué? Porque esos escritos de la antigüedad más o menos nos van a poner en contexto y dar esa información de cómo era la sociedad en su momento. Otros son de tipo oral, que son tradiciones y testimonios transmitidas de generación en generación, en el cual pues eh, también esto de los orales está mezclado con lo que son mitos, leyendas, relatos, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de mitos, leyendas, son como una especie de cuentos, pero de tipo eh, de fábulas, donde hay personajes en este caso, eh, místicos, míticos, en fin, ¿no? Bien, otro de ellos es materiales, ¿no? Toda evidencia física de la presencia humana, ¿no? Artefactos de construcción, desperdicios, restos humanos, ¿no? Por ejemplo, restos óseos que se hayan encontrado, ¿no? Por ejemplo, eh, en este caso sería huesos, ¿no? Huesos, por ejemplo, de mamut, de animales prehistóricos, ¿sí? Algunos hasta de dinosaurios, qué sé yo, ¿no? Entonces son lo que es material. Bien, otro es el tipo según relación con el pasado, ¿no? Tenemos primarias y secundarias. Dentro de las primarias tenemos contemporáneas al hecho descrito y producida por los testigos, ¿no? Protagonistas del evento, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, eh, cuando dice, ¿no? Al hecho descrito y producido por los testigos y protagonistas del evento, a eso se refiere, por ejemplo, los cronistas, ¿no? Que, por ejemplo, el Perú llegaron en el siglo XVI, ¿no? Bueno, en América en el siglo XV. Entonces, ahí, por ejemplo, los cronistas eran
como dice, testigos, ¿no? Y ellos son los que escribían, narraban todo lo que acontecía en aquel momento, ¿no? Entonces ellos escriben, narran, ¿no? Todos los hechos, ¿no? Los cronistas generalmente, ¿no? En el caso nuestro, claro, hubieron cronistas de origen español, sí, pero también hubieron cronistas de origen peruano, ¿no? Uno de ellos es el señor Garcilaso de la Vega, ¿no? Que aparte, ¿no? Considerado también literato, es pues, en este caso, el máximo representante de los cronistas en el Perú, ¿sí? Otro es producidas ya con posterioridad, son secundarias a los hechos que, ¿no? Por personas que no participaron en el evento, ¿no? O sea, estos señores se nutren de los primeros, ¿no? ¿Sí? Así es. Entonces, aquí en las primarias es porque son testigos o protagonistas del evento, ¿no? Por ejemplo, los cronistas. A los cronistas no se bueno, la mayoría de los cronistas no narraba hechos que a estos señores les contaban, sino que el cronista narraba y escribía todo lo que está mirando, todo lo que está viendo. Por eso se llama testigo, ¿sí? Más adelante, ya, por eso en las secundarias tendríamos, ¿no? Eh, ellos no participaron del evento, no fueron testigos, simplemente tienen información, ¿sí? Así es. Por ejemplo, estos señores, también podríamos decir historiadores, toman como referencia lo que ya habían escrito los cronistas, por ejemplo, ¿no? Ese cronista que estuvo presente en el evento, ¿no? ¿Cierto? Y entonces, ¿el historiador qué hace? ¿No? Como, como secundario, entonces él lo que hace es tomar como referencia lo que hicieron en este caso, los cronistas, ¿no? ¿Sí? Así es. Otros son los audiovisuales, aunque estos de audios y visuales ya son ya más actuales, más recientes, más modernos, ¿sí? Ahí hay grabaciones de imágenes, sonidos mediante diversas tecnologías, ¿sí? No se olviden. Entonces, lo que nos ha dejado la humanidad en sí es esto, ¿no? Las fuentes escritas, las orales, materiales, ¿no? Esto también, ¿no? Tipo de relación primarias, secundarias. Pero esto de audiovisuales ya es para el siglo XX, pero no todo para el siglo XX, ¿no? Ya los últimos años, ¿sí, ¿no? ¿Cierto? Se podría decir a partir de los, a ver, 80, 90, y bueno, en la actualidad, pues, ¿no? Ya ahora más sofisticado, más moderno, ¿no es cierto? Ya no son los audiovisuales, ¿no? Eso es, ¿no? Sería fabuloso, tal vez, ¿no? Encontrar audiovisual del siglo XVI, ¿no? De hace 1000 años atrás, ¿no? No existe, ¿no? No existe, ¿no? Imagínase un audiovisual, ¿sí? Audiovisuales de la época de Egipto, ¿no? Sería algo increíble, ¿no? Encontrar un video, una filmación, una grabación en audio y video, ¿no? De la época de, no sé, de los egipcios, ¿no? Imagínense a Tutankamón en un video, ¿no? Entonces sería algo pues, sorprendente, pero no existe, no se ha encontrado, ¿cierto? Repito, los audiovisuales son ya para nuestros tiempos. Bien, bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Todo claro? Sí, profe. Profe. Ahí, Creo que sí. continuamos entonces. Ya, continuamos entonces. Bien, acá tenemos lo que es la periodificación de la historia, pero ojo, ojito, cuidado, cuidado, cuidado. Esta periodificación de la historia, que me imagino que algunos deben conocer, ¿no? Esto de edad antigua, media, moderna, contemporánea, ¿sí? Es una periodificación europea, de Europa para Europa y luego para el resto del mundo, ¿ya? No se olvide, ¿ya? O sea, es una periodificación europea, ¿sí? Europeizante, como tú quieras. O sea, el centro es Europa, Europa, Europa y Europa, ¿cierto? Ya no se olvide, ¿ya? A ver, ¿por qué? Porque para empezar, esto de la periodificación de la historia lo hizo un europeo, ahí está, Cristóbal Keller,
¿sí? Y él es el que hace una periodificación europocéntrica, cronológica, también de acontecimental, y ahorita voy a explicar qué es eso. Divide el desarrollo de la humanidad a partir de la escritura hasta el siglo XVIII, edad antigua, media, ¿no? Llamada moderna, en fin, ¿no? Edad contemporánea. Bien, la conclusión. ¿Quiénes hicieron esto? Los europeos. ¿Con qué contexto? Con contextos que ocurrieron en Europa. ¿Ya? Punto, se acabó. ¿Ya? Esa es la realidad de Europa para Europa. Y se tomó como referencia para el resto del mundo. Y entonces, desde ahí partamos, ¿no? Entonces, los europeos nos dicen, ¿no? Existieron 4 edades: la edad antigua, media, moderna, contemporánea. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es o sea, por qué, o sea, qué aconteció? Ahí está. Los europeos dicen, ¿no? La edad antigua va a iniciarse con la invención de la escritura, ¿sí? Ya, entonces, con la escritura, ¿sí? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, los sumerios, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver los sumerios aquí? Que son los primeros en establecer la escritura. Entonces, para el europeo dice, ¿no? Antes de la escritura, se puede decir que son pueblos primitivos, ¿sí? Pueblos primitivos, ¿sí? A partir de la invención de la escritura, ellos ya hablan de que eh, es lo que conocemos como culturas. O sea, supuestamente aquí ya son sociedades desarrolladas, ¿sí? Eso es para Europa, ¿sí? Por eso cuando los europeos llegaron a América y no encontraron escritura de esta forma, ¿sí? Entonces dijeron, ay, ay, a conclusión, son salvajes, ¿sí? Pero esto para Europa está bien, pero para el resto del mundo no, ¿cierto? Ya no se olvide. Por ejemplo, en el Tahuantinsuyo hubo una estructura política, una estructura social, una estructura cultural, en fin, ¿cierto? Pero dice que como no hubo escritura, ay, 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 entonces quiere decir que son salvajes. No. Y además hay un detalle. La escritura en el Tahuantinsuyo sí existió, pero era para la élite, no era para el pueblo en común, ¿sí? Pero bueno, ya, entonces, conclusión, los europeos dicen, ¿no? Ya, en la edad antigua, desde la invención de la escritura. Por eso, a partir de acá, en la edad antigua, vamos a tener las culturas. Por ejemplo, los sumerios o Mesopotamia, ¿no? Culturas. ¿Por qué el término culturas? Porque estas sociedades para Europa tienen escritura, ¿no? Entonces, profe, ¿puede haber un pueblo que no tenga escritura? Sí, sí puede haber, ¿cierto? Y no por eso no deja de ser cultura. Pero para el europeo dice tiene que haber escritura, ¿ya? No se olvide. Bien, entonces, conclusión, ahí está, ¿ver? Invención de la escritura. ¿Hasta cuándo duró esto? Hasta la caída de Roma de Occidente en el año 476, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, produce la caída de Roma, ¿no? ¿Sí? Luego, de la caída de Roma, tenemos la Edad Media hasta 1453 con la toma de Constantinopla. Y con la caída de Constantinopla pone fin a la Edad Media y se inicia pues la Edad Moderna, ¿no? Y la Edad Moderna llega hasta 1789 con la Revolución Francesa y con esto da origen a la Edad Contemporánea. Pero tenemos que entender también que estos acontecimientos ocurrieron en Europa, pero algunos dirán, ah, ya pues se cayó Roma, se cayó Constantinopla, se dio la Revolución Francesa, punto. Pero ahí hay algo que es muy importante, ¿ah? Un acontecimiento, ¿sí? Pone fin a todo un periodo y da inicio a uno nuevo. Ya, eso tienes que entender. A ver, por ejemplo, cuando se da la invención de la escritura, y aquí vamos a tener culturas, ¿no? Por ejemplo, Mesopotamia, Grecia, ¿cierto? Los persas, los hebreos, en fin, culturas que están dando, ¿cierto? ¿Sí o no? De todas esas culturas, Roma, la cultura romana, llegó a su máximo apogeo, esplendor. Se convirtió en imperio y todo lo demás. Entonces, conclusión, se da ahí, bueno, Roma, ¿sí?
Pero en el año 476 se produce la invasión de los bárbaros, ¿no? Y saquean Roma. Y se produce la caída de Roma de Occidente. Entonces, al caer Roma, el Imperio Romano de Occidente desaparece. Y ahora Europa Occidental va a ser invadido por estos señores llamados bárbaros, y los bárbaros son los que van a colonizar las nuevas tierras de Europa Occidental. Y ahí es donde se da origen, por ejemplo, a los, a los, o bueno, con las invasiones bárbaras se da origen a lo que será los países europeos en un futuro. Por ejemplo, ¿no? Los ostrogodos llegaron a Italia y se establecieron ahí, ¿sí? Dando origen a Italia, obvio, ¿no? Los, por ejemplo, los visigodos llegaron a España y dieron origen al país de España, ¿no? Los germanos en Alemania, los anglo y sajones en Inglaterra, en fin, todo lo que tú quieras. Entonces, ahí está el origen de las futuras naciones europeas, que de ser bárbaros, luego se convirtieron en monarquías europeas, ¿no? De eso veremos después. Entonces, conclusión, este acontecimiento no es una cosa sencilla, ¿no? Ah, se cayó Roma y punto. No, 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 no. Cae Roma y cae todo un imperio y da inicio a lo que será los reinos bárbaros. O sea, hay un antes y un después. Y los reinos bárbaros tienen otra cultura, otra costumbre, ¿cierto? Se desligan de todo de Roma. Por ejemplo, en Roma el idioma oficial era el latín, pero los bárbaros no hablan latín, hablan sus propios idiomas. Y entonces te das cuenta, entonces no es cualquier cosa la caída de Roma. Lo mismo ocurre aquí con la caída de Constantinopla, ¿sí? Se da la apertura de la búsqueda de nuevas rutas comerciales. ¿Por qué? Porque eh, la ruta comercial de Europa con Asia, porque había intercambio comercial, eh, se daba por Constantinopla. Constantinopla era como una puerta para entrar a Europa y como también para salir a Europa o para entrar a Asia. Era el puente que conecta Europa con Asia. Pero en el año 1453, los turcos otomanos, ¿sí? El imperio turco otomano, destruye Constantinopla y toma posesión de todo eso, ¿sí? Y por lo tanto rompe esa puerta entre Europa y Asia. Y los más perjudicados van a ser los europeos de Occidente, y ahora ellos van a buscar nuevas rutas comerciales que pueda trasladar a Asia, ¿no? Y dice, ahora, ¿cómo vamos a llegar a Asia si ya está prohibido pasar por Constantinopla porque los turcos ya han tomado posesión de ello? Entonces, por ahí alguien dirá, profe, pero que los europeos de Occidente no podían derrotar a los turcos, aunque usted no lo crea, no. Los turcos eran tan poderosos que los europeos le tenían miedo. Por eso tienen que buscar nuevas rutas comerciales. Por eso los portugueses y españoles empiezan a buscar nuevas rutas comerciales porque eran los más perjudicados, porque estaban ya en la península ibérica, ¿no? Entonces decía, ¿cómo buscamos? Y ahí es donde aparecen los primeros marinos mercantes, ¿no? Y ahí es donde más adelante aparece, pues, la figura de Cristóbal Colón y ya saben, ¿no? Descubrimiento de América, ¿no? ¿Sí? Así es. Entonces, eso ocurrió. Por eso, marca un antes y un después. También la calle Constantinopla va a poner, como quien dice, fin a lo que en la Edad Media se conocía como el sistema del feudalismo. Llega a su fin. Y acá es donde ya la gente, si busca nuevas rutas comerciales, es porque se dedica al comercio. Y aquel que se dedica al comercio tiene un nombre. Nace la burguesía. ¿Sí? Así es. Y en el año 1789 se produce la Revolución Francesa. ¿Sí? Y con esa Revolución Francesa pone fin a las monarquías europeas. Sobre todo en Francia se había establecido una monarquía absolutista, ¿no? Y se pone fin a eso y ahora se da origen a la burguesía. Por eso la Revolución Francesa también es una revolución burguesa, ¿sí? Entonces la burguesía inicia pues su gobierno. Es más, a partir del año 1789, cuando la Revolución Francesa triunfa, y terminan con la monarquía, eso repercute al resto de Europa. Y muchas monarquías luego también van a desaparecer, ¿no? ¿Sí?
no se olvide. Por ejemplo, en Europa actualmente quedan ya pocas monarquías, pero de las pocas monarquías que quedan en Europa ya no tienen decisión política como antes, ¿no? Es como que la monarquía, como, no sé, como un adorno, algo así. Por ejemplo, España es una monarquía, ¿sí? Pero el rey de España no toma decisiones. Para eso existe ahora el presidente o primer ministro de España, que es elegido, ¿no? Cada cierto tiempo. Tienes un parlamento o un congreso, entonces ya es otra realidad. Lo mismo pasa en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra existe la monarquía inglesa, pero ellos ya no toman todas las decisiones de Inglaterra, ¿no? Para eso existe un parlamento y los ministros, ¿no? Ahí se gobierna así, ¿no? El primer ministro se llama ya, ¿no? Entonces, ya no tienen todo ese poder, ¿no? Como dice esa frase, ¿no? Que nació también por esos años, ¿no? El rey reina, mas no gobierna, ¿ya? No se olvide. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? A ver cómo No, vamos, cómo profe. vamos. Ya, todo bien. No, Bien, continuamos entonces. Continuamos. Bien, vamos a ver lo que es la hominización. Pasamos aquí a la hominización, ¿ya? No se olvide, ¿ya? Para poder entender hominización fácil, ¿ah? Fácil, 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 fácil. Te pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Eh, Tú tienes que entender que la hominización es como si fuera, em, a ver. A ver, te pongo un ejemplo. Ya, imagínate, ¿no? Una mujer está embarazada, ¿cierto? Y por lo tanto, en su vientre se va desarrollando el feto para dar origen al nacimiento de un bebé, ¿cierto? Nace el bebé y el bebé eh, se va a desarrollar de manera acelerada. Se podría decir que hasta los 3 años, ¿no? Hasta los 3 años el bebé viene pues en una aceleración así. O sea, por ejemplo, cuando nace un bebé en el primer mes, no empieza, ¿no? El segundo mes ya hay un cambio, tercer mes va cambiando, cuarto mes, quinto mes, ¿no? Y así, ¿no? O sea, mes por mes está cambiando. Es más, cuando tú comparas un bebé de 2 meses de nacido con un bebé de 3 meses de nacido, la diferencia va a ser abismal. Profe, pero eso solo es un mes. Pero en bebés se ve pues la diferencia. En cambio, no es como de adultos, ¿no? Profe, yo tengo 20 años y mi amigo también tiene 20 años, pero yo le llevo por 2 meses. Pues no se va a notar la diferencia. En cambio, en un bebé sí. Ya entonces, conclusión, mira, un bebé se desarrolla en el vientre de la madre. Segundo, cuando nace, lo primero que hace es, empieza con sus manitas a coger cosas, ¿no? ¿Cierto? Luego va a empezar a gatear, ¿sí? Y luego va a empezar a querer ponerse de pie y va a dar sus primeros pasos, ¿sí? Y luego después va a empezar ya a querer hablar un lenguaje así articulado. Entonces, conclusión, lo que hizo el hombre en esto de la hominización o evolución, lo que, lo que supuestamente el hombre hizo en su evolución en millones, millones de años, dice que es el reflejo de lo que hoy hace un bebé desde el vientre de la madre hasta que cumpla los 3 años. ¿Sí? Así es. Ya, no se olvide. Sí, tú dirás, ah, qué extraño. Sí. Ujú. Ya, ahorita vamos a ver eso. Bien, a ver, veamos. Mira, concepto, ahí está, proceso evolutivo, biológico, psíquico y social, ¿no? Entonces va a permitir el surgimiento del género Homo, ¿no? ¿Dónde está esto? En África, que es la cuna de la humanidad. Tenemos los restos más antiguos en el Valle del Rift, ¿sí? Etiopía, homínidos, ahí están los Australopithecus y el género Homo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Factores de evolución, falla geológica, surgimiento de la sabana, marcha bípeda, ¿sí? Posición erguida, especialización del pulgar oponible en las manos, ¿sí?
crecimiento de la masa encefálica y el desarrollo de diversas áreas. Sí, ahí está, ¿ve? Ya, ahí está el lugar donde aparece, dice, ¿no? Se da origen a la especie del Homo, ¿sí? Luego vamos a tener una columna vertebral más minuciosa, reducción de los brazos, alargamiento de piernas, y hay cambios generados por la marcha bípeda, ¿no? Entonces, así va a ir evolucionando el ser humano, ¿sí? Bien, ahí está la familia de los homínidos. Tenemos al género Australopithecus, bípedo, semi-arbóreo y vegetariano. Usa piedras y ramas, pero no fabrica herramientas. Tenemos ahí, ¿no? El esqueleto de la niña, ¿sí? Y la creación, ¿no? De más o menos cómo pudo haber sido, ¿no? ¿Sí? Y luego tenemos lo que es Australopithecus afarensis. Luego, el género Homo, de mayor volumen del cerebro, capacidad de fabricar instrumentos, ¿no? Especie predominante, el habilis erectus, neanderthalensis y el sapiens, ¿sí? Ya, mira, ahí está. Esto es lo que quería que entiendas. ¿Ves? Mira, habilis erectus, neanderthal y sapiens, ¿sí? Esos son la evolución de este hombre, ¿cierto? Y dicen que esto se compara con un bebé. Por ejemplo, cuando el bebé nace, sus pequeñas manitas lo que hace es intentar coger, ¿cierto? Coge objetos, ¿sí? Así se comportaba el Homo habilis, en coger objetos que la naturaleza lo proporcionaba. Luego, recuerda que un bebé al sexto, séptimo mes ya quiere ponerse de pie. Entonces quiere decir que de habilis está pasando a erectus, se quiere estar erguido y se cae y se vuelve a parar, se cae, se vuelve a parar, se cae y así está, ¿no? ¿Sí? Así es. Entonces ya es erectus. Si ya es erectus, ya está erguido, entonces va a tener mayor fuerza en las piernas, en los pies, y por lo tanto su desplazamiento va a ser más seguro. Y como ya puede desplazarse y tiene una posición erguida, va a poder mirar más la parte, va a mirar todo el panorama, ¿no? De manera más horizontal, ¿cierto? Entonces, su mundo que él conocía cuando era habilis, que era con la mirada hacia el piso, hacia el suelo, ahora no, ahora tiene una posición erguida y ve más allá, ¿cierto? Entonces, como ve más allá, ¿cierto? Porque ya está erguido y puedes tener una visión panorámica más amplia, entonces, y ya puedes caminar, porque ya es erectus, entonces se va a trasladar, se va a desplazar ya de un lugar a otro, ¿sí? Va a caminar distancias más largas, va a conocer más lugares, en fin, entonces va a evolucionar. Ya cuando se convierte en neandertal o neandertalensis, entonces aquí el hombre ya empieza a hacer lo que un bebé hace, ¿no? Al año, un año y medio, a lo mucho, empieza a decir sus primeras palabras, ¿no? Ya, o sea, se comporta como un neandertalensis. ¿Por qué? Porque este neandertal empieza a tener sus primeros lenguajes articulados, ¿sí? Articulados. Y ya cuando tiene 2 años ya es sapiens, ¿no? Y el sapien se caracteriza porque este señor ya puede hacer arte. ¿Cuál es? Por ejemplo, pintar, ¿no? ¿No? Entonces tú a un niño ya de 2 años le das un lapicero o un lápiz o un plumón y te raya la pared y se convierte en arte parietal, ¿no? Y así empieza a hacer sus primeros garabatos. Ya, eso es sapien, ya es sapien. Ya no se olvide, ¿ah? Bien, ¿qué más dice? No evolucionamos de forma lineal, algunas especies coexisten en el tiempo, ¿no? Ah, claro, ¿cierto? O sea, por ejemplo, eh, cuando existía el Sapiens, todavía existía el Neandertal, el Erectus y el Habilis. Ah, no vaya a pensar que todos dejaron de ser Habilis, todos eran Erectus, luego todos dejaron. No, 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 no. Como dice, ¿no? Algunas especies coexisten en el tiempo. Es como los bebés, ¿cierto? No todos dicen, ¿no? Por ejemplo,
nació un bebé, luego el próximo mes puede nacer otro, entonces va así, ¿no? Ah, profe, un bebé ya va a cumplir un año, otro tiene 8 meses, 5 meses, solo recién va a nacer. Entonces es así. La evolución del hombre es igual, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo, eso de sociedades primitivas que se dedicaban a la caza, recolección, aunque usted no lo crea, hasta el día de hoy existen, ¿no? ¿En dónde existe? En todos los lugares del mundo, ¿no? Bueno, a excepción de Europa Occidental. ¿Qué existen? Tribus antiguos, bueno, tribus, bueno, pero que se dedican a actividades de hace miles y miles de años. Por ejemplo, la caza, recolección. Si tú te vas, por ejemplo, a la selva del Perú, tenemos tribus no contactadas, ¿no? Que todavía se dedican a la caza, recolección, en África también, ¿cierto? En Centroamérica, en Asia, todavía existen estas comunidades como una especie de primitivo, ¿sí? No se olvide, ¿ah? Existen, ¿ya? Y ahí es donde también nos dan como referencia para tener una idea de más o menos cómo era la humanidad hace cientos de años, ¿ya? No se olvide, ¿ah? No se olvide. Bien, tenemos aquí la edad de piedra. Profe, ¿y por qué se llamó edad de piedra y no se le llamó, no sé, otra cosa? ¿Por qué, o sea, ¿por qué piedra? A ver, ¿por qué piedra? Ya, bueno, en esta imagen te dice todo, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya. Se supone que el hombre inició su vida así, de hábiles, ¿cierto? Ya, entonces, la piedra va a ser, ¿sí? El instrumento sólido. Si la piedra es sólida, es fuerte, ¿cierto? Sí o no. Ya era lo que la naturaleza le proporcionaba al hombre, ¿no? Todo lo que es em, lo que es la alimentación, todo lo que tú quieras, pero la piedra era fundamental y esencial, porque al ser sólido, duro, ¿sí? Esto permite utilizar como herramienta para realizar la caza, ¿sí? La caza de animales, porque ellos convivían con animales gigantes, ¿no? Entonces, la piedra fue el primer instrumento que utilizaron para poder defenderse también del resto. Ya no se olvide, ¿sí? Por eso se llama Edad de Piedra, ¿sí? Ese fue para la época una gran evolución. Bien, tenemos paleolítico, donde paleo quiere decir antiguo y lítico es piedra, ¿sí? La piedra tallada. Tenemos clima, pleistoceno, donde hacía mucho frío, proceso de hominización. Estos señores se organizaban en bandas. Profe, ¿pero no podían estar solos? No. Ellos comprendieron que la única manera es estar organizados en bandas porque tenían un problema. ¿Cuál? La convivencia con lo que se conoce como la, ¿cómo le llamamos esto? La convivencia con la megafauna. Entonces, eran animales peligrosos. Entonces, como el hombre tenía que sobrevivir, entonces tenía que agruparse ahí, ¿no? Sí, eran nómades, sí, vivían en cuevas, luego en chozas, en una economía depredatoria, donde subsistencia, donde ellos se alimentaban con todo lo que la naturaleza les proporciona. Luego también tenemos la mejora de herramientas, incrementó la cacería y permitió el crecimiento de las bandas, ¿no? Las etapas son paleolítico inferior, medio y superior. ¿Sí? Ahí están los utensilios que utilizaron. Por ejemplo, en el Paleolítico inferior tenemos a la habilis, solo habitó África, tuvo marcha bípeda, inició la producción de herramientas líticas a través del uso del pulgar oponible, ¿sí? Mira, en la mano, el dedo más importante de todos es el pulgar oponible, porque eso permite coger con precisión los objetos, ¿sí? Y como dice ahí, el habilis, eh, tuvo marcha bípeda, solo habitó África. Obvio, pues el habilis no puede salir todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su marcha bípeda, pero sobre todo que era pues recién se está en inicios, ¿no?
A diferencia de esto de acá, el Homo erectus, como ya es bipedismo total, ya está erguido, ahora hay control del fuego, empieza la cocción de alimentos, o sea, come ya alimentos cocidos, va a salir de África ocupando Asia y Europa, ¿no? Obvio, pues si ya está erguido, ya puede caminar distancias más largas, ¿sí? Así es. Claro, pues, por ejemplo, un bebé que está gateando, obvio, su desplazamiento va a ser menor que un bebé que ya tiene un año y medio, que ya camina, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Este ya camina, como camina se va a distancias más lejos. En cambio, un bebé que recién gatea, ¿no? Su distancia es más corta y también va a ser más cansado, ¿no? No se olvide. Entonces ahí está la diferencia entre el erectus y el habilis. Bien, luego en el Paleolítico Medio tenemos al Homo neandertal o neandertalensis, y aquí hay creencias mágicos religiosos, entierros funerarios, lenguaje articulado, trabajo en piedra y tallado en hueso. ¿Y cómo llegamos a esto? Fácil. Ya te dije, ¿no? El habilis no se desplaza todavía, ¿sí? No hay un bipedismo total como el erectus sí, y por lo tanto ya se va al resto de lugares y controla el fuego, ¿sí? Y también hay un detalle, ¿no? Como aquí el erectus, como dice, ¿no? Cocina sus alimentos, ¿sí? A ver, vamos por orden. Mira, en la época del habilis, el habilis solo se alimentaba ¿de qué? De lo que la naturaleza le proporciona. Y generalmente lo que la naturaleza proporciona es vegetales. Verde, verde, vegetales, vegetales. ¿Sí? Y se dedica a la caza, pero la carne de estos animales era pues era cruda, ¿no? En cambio aquí no. Como el erectus ya alimenta, no que diga, eh, cocina sus alimentos, ¿sí? También se alimenta de lo que es vegetales y por lo tanto el Homo neandertal tiene la combinación de ambos. Consume vegetales, que son vitaminas, y consume carne de animal cocido, que es proteínas. Por lo tanto, consume vitaminas y proteínas. Y lo que hace esto es que la esperanza de vida de este señor se prolongue más, se prolongue más. En cambio, aquí no. En la época del habilis y el erectus se dice que estas dos especies no llegaban a ser ancianos, ¿no? Morían a temprana edad, ¿cierto? Y además como están en latente peligro, no, bien difícil que lleguen a ser ancianos, ¿no? Morían temprano. En cambio, aquí no, la esperanza de vida se prolongó, ya viven más tiempo y como viven más tiempo, llegaron a ser ancianos. Y eso es lo que este Neandertal no entendía, decía, no entiendo por qué una persona llega a una determinada edad, pero, o sea, llegar a la vejez, pues eso es lo que ellos no entendían, ¿no? Y decía, ¿no? Que pierden su fuerza, se vuelven más débiles, ¿no? Obvio, pues ya es un anciano, ¿no? ¿Sí? Entonces, no entendían y por lo tanto se produce una muerte natural, ¿sí? Imagínate, ¿no? Llegaron a los 80 años, se murió. A la muerte de estos señores, em, lo normal era que una persona muera en el campo de batalla con animales feroces o entre ellos se mataban, ¿no? Pero en cambio aquí no, fue distinto, ¿no? Llegaron ancianos, eran ancianos y por lo tanto se murieron, ¿sí? Entonces yo no entendía, ¿no? ¿Por qué una persona llega a eso, ¿no? Entonces, a la hora de morir, entonces este señor es como que va a dormir, ¿no? Y ahí es donde, en un inicio, a su muerto lo tenían en la cueva, pero después, tú sabes, ¿no? Al tercer día, el cadáver apesta. Y como ya huele a muerto, obvio, pues, el olor es fuerte. Y lo sacaron ahí nomás, ¿no? Fuera de la cueva, pero
como ya los gusanos se van comiendo, ¿no? Su carne se ve feo. Entonces ahí es eh, donde empiezan, ¿no? A ponerle primero estacas para que no se pueda parar, porque si se para, si se despierta, no quieren convivir porque su rostro cada vez se ve más feo, se ve huesos, entonces se ve horrible. Entonces le ponían estacas, ¿no? Pero después se dieron cuenta y dijo, no, esto no, hay que poner piedras encima, ¿no? Y se ve, pero igual los gusanos, el mal olor, entonces ahí es donde empiezan a ponerle mejor tierra. Y sin darse cuenta, realizaron los entierros. Pero estos entierros ya va a venir creencias mágicos religiosos, en fin, aquí ya tienen un lenguaje articulado, como te dije, ¿no? Como un bebé de 2 años que ya empieza a decir sus primeras palabras, trabajos en piedras y tallado en hueso también, ¿eh? No se olviden. Bien, ahí está, ¿no? Paleolítico superior, tenemos habitaron todo el mundo. Aquí ya es habilis, el inteligente, habitaron todo el mundo. Arte parietal y mobilar. ¿Qué quiere decir arte parietal? En las paredes dibujaban, escribían, ¿no? Su arte rupestre, ¿no? Mobilar. ¿Qué significa arte mobilar? Es movible, que se puede llevar de un lugar a otro, como por ejemplo esto, ¿no? Arte parietal en la pared y arte mobilar, Venus, la Venus. Y por ejemplo, esto hecho de piedra, ¿no? Sí, pero también es arte. Solo que esto se puede transportar de un lugar a otro. El uso de arco y flecha, entonces ya son más evolucionados. Bien, eso es en el paleolítico. Ya en el mesolítico, ya ahí cambia todo. Bien, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta. No, profesor. Ya todo claro. Ya continuamos entonces. Bien, aquí en el mesolítico hay un cambio total. Mira, fácil, ¿ah? En el paleolítico, ya sea medio, inferior, superior, lo que tú quieras, pero es paleolítico. Ya, en el paleolítico estábamos en la época del Pleistoceno, donde hacía mucho frío. Ahora en el Mesolítico ya estamos en el Holoceno. Holoceno quiere decir calor, así de sencillo. Ah, profe, ya entendí. Pleistoceno es frío, Holoceno es calor. Punto, se acabó. Como ya hace calor, ¿sí? Entonces, conclusión, eh, el glaciar, como en la época del Paleolítico, todo estaba nieve, congelado, ahora no. En el Mesolítico, como ya predomina el calor, eh, las nieves retroceden y se forman glaciares, y esos glaciares dan origen a los ríos, y esos ríos dan origen a los valles. Y en los valles, por ejemplo, podemos tener esto de acá, la pesca, ¿no? Entonces ya cambió. Ya la naturaleza es más bonita, ¿cierto? Es ya distinta, sí, y además también en estos tiempos ya se extinguieron la megafauna, ¿no? Sí, ahora ya hay animales más pequeños y también son animales domesticables, ¿no? Y también la caza de estos animales van a ser más rápidas también, ¿no? Entonces tenemos ahí en la época del calor. Ya es una vida semi-sedentaria, ¿sí? Con viviendas a la intemperie, ¿sí? Antes, ¿dónde vivía en la época paleolítico? En la cueva, cavernas, ¿sí? Pero como ahora ya cambió, con el Holoceno, ya no hace mucho frío, entonces se dieron cuenta que lo mejor es dejar en la cueva y vivir en un lugar más plano, generalmente cerca a un río, porque en ese río les va a proporcionar agua y esta agua es de tipo saludable, pero no es como el agua de mar. Entonces es agua dulce y por lo tanto es para el consumo humano. Pueden desarrollar la pesca, pueden desarrollar ganadería, pueden desarrollar em, la agricultura. Entonces, conclusión, dice, ¿para qué ya vivir en la cueva? Claro, en la cueva vivía antes porque hacía mucho frío, porque se enfrentaban a animales ya muy extintos como la megafauna, pero ahora ya no, ya cambió. Entonces, por lo tanto, ahora en estos lugares es más apropiado y por lo tanto, al costado de los ríos construyen sus viviendas, ¿no? ¿Sí? Ahora se organizan en clanes, bandas unidas por un tótem en común, sus creencias, inicio de horticultura,
Ya, no se olvide. Ya, no se olvide. Bien, ahí está, ¿ver? Fabricación de microlitos, desarrollo de pesca, elaboración de canoas, ya son más evolucionados, ¿sí? Bien, ya, eso es en el Mesolítico y ahora viene ya el Neolítico. Forma de vida sedentario, acá sí ya son sedentarios, organización social en tribus, ¿sí? División de trabajo en torno a las actividades especializadas, surgimiento de la propiedad privada, aquí sí ya cambió, desarrollan una economía productiva, lo que es agricultura y ganadería, ya cambia acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué utilizaban? Hoz de madera, cerámica, hachas pulimentadas, piedras pulimentadas, textilería, o sea, ya son más evolucionados, ¿no? Ahí está, ¿ve? Chatal Uyuk, allá en Turquía, ¿no? Sí. Tenemos una arquitectura megalítica, destacan los dólmenes, grandes tumbas, cromlech, observatorios. Bueno, se considera que podrían ser observatorios, ¿no? Sí. También acá las piedras, ¿no? Y entonces ya son más sociedades más evolucionadas. Y luego viene pues la edad de los metales, ¿no? Donde el hombre va a dejar de utilizar la piedra. Mira, uso simultáneo de piedra y cobre, pero el cobre va a desplazar a la piedra y surge pues la metalurgia, la orfebrería, ¿no? Utilizan hornos a altas temperaturas, elaboran adornos, utensilios. Bueno, acá ya cambió, ¿no? Objetos de lujo, vasos campaniformes, joyas. Se inventó el arado, impulsaba la agricultura. Entonces ya cambió todo, ¿no? Se modificó, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿no? La edad de cobre, bronce, hierro, ¿sí? Tenemos aquí la edad de bronce, ya mejora la fabricación de herramientas, acá ya hay ruedas, permitió la producción de armas, espadas, hachas, surgen las ciudades como centros administrativos, o sea, aquí hay ciudades, ¿eh? Se produce una revolución urbana y aparece pues el estado teocrático y militar que es la base esclavista e imperios expansionistas. Uso de la escritura ideográfica con informes jeroglíficos. Entonces aquí ya, o sea, la evolución, eh, se podría decir tecnológica, se da con fuerza, ¿sí? La sociedad va evolucionando, pero hay un detalle, ¿no? La evolución, lo único que va a traer la evolución aquí es, ¿sí? Las clases sociales se van a ver diferenciadas más, ¿sí? Se da la invención de la escritura, desarrollo de la economía monetaria, ¿sí? Ya hay intercambio comercial, la esclavitud se convierte en un trabajo predominante, el uso de carros de guerra, consolida la fuerza militar, desarrollo de maquinarias, ¿sí? Entonces, como conclusión, aquí ya cambió, ¿sí? Ya la evolución tecnológica llega a la edad de hierro, pero como sociedad surge lamentablemente el esclavismo, ¿no? ¿Sí? Ahí está, a ver, ahí está el alfabeto, que lo iniciaron los fenicios y luego esto va a evolucionar. Ahí tenemos los carros de guerra, en fin, ¿no? Y luego va a dar origen, pues ya de la edad de hierro, da origen al paso de lo que es la edad antigua y tenemos la primera cultura llamada Mesopotamia. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta?
¿Todo claro? Todo claro, profesor. Ya. Bien, ahora vamos a continuar. A ver un momento. Bien, continuamos. Bien, pasamos a lo que es Mesopotamia, ya que es lo que es edad eh, antigua, ¿sí? A ver, ¿por qué Mesopotamia? A ver, veamos. Recuerden que después de la edad de hierro, si o edad de los metales, la sociedad evoluciona y va a ser en Mesopotamia donde vamos a tener esto, ¿no? Los famosos ríos Tigris y el Éufrates, que esto va a permitir que
como estos dos ríos tenían abundante agua durante los 24 que diga, los 12 meses del año, en fin, entonces eh, los pueblos se van a establecer a orillas de estos ríos, ¿no? Entonces, por eso se dice tierra entre ríos, ¿no? Entonces, el estar en estos de acá, ahora eh, el río le va a proporcionar, pues, de agua, ¿no? Agua para el consumo humano, agua para la agricultura, agua para la ganadería. Por eso es que se van a construir las primeras ciudades al costado de estos ríos, ¿sí? Ahí está, ¿ve? Valle de los ríos Éufrates y Tigris, actuales países de Irak y Siria, ¿no? Sumer, que era zona sur, Akkad, zona central, y Asur, zona norte. Sí, y ahí va a estar, ¿no? Ahí va a ser donde por primera vez se va a dar el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Periodo histórico sumerio-acadio. Los sumerios fundaron las primeras ciudades-estado, Ur, Ur, Lagash, ¿no? Entonces, estas ciudades sí van a ser las primeras, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué las primeras ciudades del mundo, ¿no? Porque en Mesopotamia vamos a tener, mire, tenemos las primeras ciudades del mundo, la primera escritura del mundo, el primer gobierno del mundo, ¿sí? O sea, en otras palabras, la ciudad más antigua del mundo en Mesopotamia, la escritura más antigua del mundo en Mesopotamia, ¿cierto? El sistema de gobierno más antiguo del mundo en Mesopotamia. Todo en Mesopotamia se da. ¿Por qué? Porque todo este lugar, ¿sí? En el mundo, en aquel entonces, va a ser el primer lugar donde se va a formar valles, ¿sí? Valles. ¿Y el resto cómo estaba? El resto, no, el resto seguía todavía con temperaturas muy, muy bajas, ¿no? En cambio aquí no, este lugar ya va a ser el más apropiado, el más apto para el desarrollo del hombre, con valles muy hermosos, ¿no? Donde hay vegetales, frutas, en fin, ¿no? Entonces va a ser un lugar muy bonito, ¿sí? Y esto permite que se asienten pues los primeros humanos. Y esto da origen a las primeras ciudades. Y como estas ciudades evolucionan, van a dar origen a los primeros estados. Y esos estados son Uruk, Lagash, Urk, entre otros, ¿cierto? Y estos estados van a ser gobernados por un señor llamado sacerdote. Y ese sacerdote, su sistema de gobierno va a ser la teocracia. Y se va a dar por primera vez en Mesopotamia. Ya no se olvide. Ahí está, ¿ves? Bien. Luego viene un señor llamado Sargón I, que es acadio, ¿sí? Quien va a unificar toda Mesopotamia, ¿no? Unifica toda Mesopotamia. Pero cuando dice unifica todo Mesopotamia, algunos pueden pensar, pues, que bueno, pues no, lo hizo de la manera más democrática posible. No. Cuando dice que unificó, fue porque hubo guerras, ¿sí? Y este Sargón, al ser un sacerdote de una teocracia, arrasó con todos estos pueblos y unificó bajo su liderazgo. Ya, no se olvide, ¿ah? Ah, por cierto, cada vez que tú escuches la palabra unificó en la antigüedad, es porque hubo guerra. No, de manera democrática no hubo, es guerra. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, inventos. La escritura, sí, nace por primera vez en Mesopotamia, sí, con la escritura eh, cuneiforme. Tenemos la rueda, sí, que por primera vez también sale ahí, el ladrillo, el arado, en fin, ¿no? Entonces, era una sociedad muy evolucionada y era la más desarrollada de su época. ¿Sí? Y profe, y el resto de los pueblos no estaban, culturalmente eran inferiores, pues estos eran los más avanzados, los más desarrollados. Tal es así que, por ejemplo, destacaron en astronomía también, ¿ve? Hablaban ya, conocían un calendario lunar,
los signos zodiacales, en los cálculos de eclipse, en matemáticas ya sabían numeración sexagesimal, la división de la circunferencia, o sea, eran muy, pero muy evolucionados estos señores. Ya, no se olviden. Ya, no se olviden. Eso era. Bien. Después de la evolución de eso de en muchas ciencias, ¿sí? Llega pues a desarrollarse el primer imperio babilónico y vamos a tener a Hammurabi, quien compiló el primer gran código basado en la ley del talión e impuso el culto al dios Marduk. A ver, vamos por orden. Ya, como toda cultura en la antigüedad, cree en un dios. Este dios se llama Marduk, ¿sí? Asia, ¿ya? Y este dios Marduk tenía supuestamente a un discípulo llamado Talión, ¿cierto? Y este Talión en su sueño se le aparece al señor Hammurabi y Hammurabi le dice, ¿no? O sea, él lo que hace es compilar supuestamente el código de Talión, ¿sí? Ya, así es. Entonces ahí en esa imagen, por ejemplo, podemos ver, ¿ve? Hammurabi recibiendo las leyes del dios Shamash sentado a la derecha. Supuestamente está recibiendo la ley del talión, ¿cierto? ¿Quién recibe eso? El señor Hammurabi, ¿sí? ¿Y qué es esa ley? Esa ley se resume en la ley de la venganza. Profe, ¿cómo es eso de venganza? Sí, la venganza, ¿sí? Ley de la venganza. Por eso dice la ley del talión. Y talión hablaba del ojo por ojo, diente por diente, y en fin, ¿cierto? Así es, ¿ya? La ley de la venganza. Así se le llamó también. ¿Eh? ¿Por qué? Porque aquí había una especie de injusticia, ¿no? El más fuerte se aprovechaba del más débil, o sea, todos hacían lo que le dé la gana, ¿sí? Por eso, para poder poner orden, aparecen las leyes, ¿sí? No se olvide, ¿ya? No se olvide, ¿ya? Y la pregunta del millón es, ¿qué es primero? ¿Las leyes o el delito? A ver, ¿qué se produce primero? ¿La ley o el delito? ¿Alguien sabe? El delito, creo, porque a partir de ello ya se surgen, digamos, maneras de controlar eso que ha sucedido o aquellos hechos que se dan. Claro, no se olvide, ¿ah? Se supone que primero está el delito y para frenar el delito, para castigar el delito, tengo que sacar una ley, una norma, un código, no sé, algo así. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿cierto? Y siento desilusionar los alumnos, pero yo sé que en tu colegio, ¿qué te decían cuando hablaban de incas? Ah, que era una sociedad, pero, wow, maravillosa. Tal es así que tenían solo tres códigos, dice, ¿no? No robarás, no matarás, no serás flojo, ¿no? Ama Yuya, Masu, Amaqueya. Entonces, la pregunta es, en el Tahuantinsuyo, si estamos diciendo que primero se produce el delito y para castigar el delito hay que sacar una ley, una norma, ¿cierto? Lo que tú quieras, ¿cierto? Para frenar eso, sí, hay que sacar una ley para frenar eso. Entonces, la pregunta es, ¿robaban o no robaban en el Tahuantinsuyo? Nada, se quedaron en shock. A ver, ¿robaban o no robaban? Sí, roba. Claro, claro, justamente para evitar más robos, sacaron el Amazúa. Dijeron, no, 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 demasiado, esta gente roba mucho, este tan peor que congresistas roban. Conclusión, hay que castigar de ahora en adelante los robos y vamos a sacar una ley o una ordenanza, un código, lo que tú quieras, y pusieron Amazúa, o sea, no robes.
o no robar, ¿cierto? ¿Qué más? El ama quién, ama súa, ama aquella, ¿no? O sea, ama aquella, o sea, no seas flojo, ¿no? Entonces, conclusión, la gente no quería trabajar, claro que no, ¿cierto? No, Claro. ¿Por qué crees que aparece eso de el trabajo, ¿no? Que impuso, ¿no? ¿Qué decía el Inca? ¿Cómo tienes que trabajar? ¿Cómo eres trabajo? Ya está, ya me olvidé. Ah, ya, la mita, la minca, el aini. El trabajo en la mita tenías que trabajar por turno y para el Estado. La minca, trabajo en los pueblos. La mita, ¿no? Con la familia. En fin, habían hasta sistemas de trabajo. Pero la gente no quería trabajar. Y se dijo, ¿no? Ama, ama aquella, no seas flojo, hay que trabajar, ¿cierto? Y finalmente el que miente, ama Yuya, ¿no? La gente le encantaba decir mentiras, le encantaba, y entonces sacaron y dijeron, no, ¿sabes qué? No, pues no, no es posible, ¿no? Ya, ama Yuya, ya, no sea mentiroso, ¿cierto? Entonces, quiere decir que había en el Tahuantinsuyo mucho robo, mucho, mucha flojera, la gente era vaga, en otras palabras, y la gente que le encantaba mentir, pero que eran especialistas. Entonces, para frenar todo eso, ama Yuya, ama Sua y ama Kei. Se acabó. Ya no se olvide, ¿ah? Ah, y ahora cuando hablamos de, por ejemplo, me imagino que, a ver, tú que vas a misa todos los domingos, ¿cierto? A nosotros nos dijeron, ¿no? Nos hablaban de, ¿cómo se llama ese señor que recibió, en el desierto, en la época de ese pues, de el señor que tenía una tabla y le escribieron, ¿no? ¿Cómo era la tabla? ¿Qué se llama? Moisés. Moisés, Claro, que recibió los 10 Los mandamientos. 10 mandamientos. ahí está, los 10 mandamientos. Ya, bueno, no recuerdo los 10, pero algunos. Por ejemplo, decía, creo que es uno, no matarás, ¿no? Y a conclusión, ¿mataban o no mataban? Y mataban. Así. Ya, claro, ¿qué más? ¿Qué más? Habían, son 10, pero me acordé de uno nomás. ¿Ya ves? Ya, pero Uno, no me sé, no me recuerdo tanto cómo era, pero sí era sí, el concepto era de que no tendrás pensamientos, no tendrás pensamientos impuros sobre, ¿qué se llama? ya, conclusión, Cualquier eso cosa se ajena, llama, creo. ya, conclusión, eso se llama infidelidad, ¿cierto? Ya, o sea, al grano. Eso, Y eso, eso. entonces, conclusión, entonces, eso también era castigado, ¿cierto? ¿No? Entonces, se supone que esos 10 mandamientos No, se dio para frenar todo lo que se estaba dando. No se olvide, ¿ah? No olvide, las leyes se dan para frenar lo que está aconteciendo, o sea, lo que se está haciendo mal. Por ejemplo, ¿no? Ah, profe, sacaron una ley hace años, dice, ¿no? Por ejemplo, leyes de tránsito, ¿no? Ya no pasarse de la luz roja porque hay multa. La gente no hacía caso, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy no hace caso, o sea, tiene que salir algo para castigar lo que en la sociedad se está haciendo algo incorrecto. No te olvides, ¿ah? Entonces, conclusión, las leyes nacen con el fin de frenar o eliminar lo que como sociedad se está haciendo mal, o sea, un mal comportamiento, mal conducta, que sí. No se olvide, ¿ah? Entonces, por eso en la época de Hammurabi, cuando dice la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, era ley de la venganza. O sea, lo que tú me haces a mí, yo te hago lo mismo. Sí, y así era, ¿no? No se olvide, ¿ah? Así fue esa ley de Hammurabi. ¿Sí? Bien, ¿qué más pasó? Ya luego de eso, bueno, lo más importante del primer imperio de babilónico es Hammurabi y su ley del talión, ¿cierto? Eso es, ¿no? ¿Cierto? Y además también esta ley del talión fue una de las primeras leyes que salió pues en el mundo en esa época, hasta que aparecen estos señores, llamados los hititas, también los casitas, y también hay otros, ¿ah? Los amorreos, ¿no? Ya, profe, ¿y estos casitas, hititas, qué eran? Eran pueblos llamados también indoeuropeos, un poco inferior, pero ellos tenían algo que el resto no tenía. Se llama hierro. Eran especialistas en hierro. Y quien dominaba el hierro en esa época ganaba la guerra, pues.
¿Por qué? Porque el hierro era un metal más poderoso. Por ejemplo, un soldado hitita, para empezar, en su cabeza lleva un casco de hierro, que a pesar que te tiren una piedra en la cabeza, ese casco te va a proteger porque es de hierro. Lleva un escudo de hierro, lleva una lanza de hierro y de paso un cuchillo de hierro, una espada de hierro. Conclusión, ese señor tiene toda una armadura. En cambio, los pueblos con los que se va a enfrentar son pueblos inferiores. Algunos pueblos todavía siguen con su lanza, ¿no? De madera con en la punta, todavía ponen como en la época primitiva, ¿no? Con piedritas, ¿no? Con piedras en punta, ¿sí? Amarrados a esa lanza de madera, ¿no? Todavía están así, su escudo de madera, ¿no? O sea, todavía es o sea, están en el pasado. En cambio, los hititas era pues más evolucionado, ¿no? Es como si fuera en la actualidad, ¿no? Es como que, no sé, los hititas conocieran ya la bomba atómica, ¿no? Y el resto recién está con un revólver, ¿no? Algo así. Entonces, eran muy avanzados, muy evolucionados y eran guerreros, ¿sí? Así es. Por ejemplo, en un enfrentamiento, los hititas te lanzaban, pues, sus arcos de flecha, con esas flechas tenían hierro, ¿no? Sí, entonces eran, pues, ya más evolucionados. Y de esa manera, mira, terminaron con el imperio babilónico. O sea, los hititas, un pueblo aparentemente salvaje, se terminó a un imperio. ¿Todo por qué? Porque ellos conocían el hierro y eran más evolucionados. No se olvide, ¿ah? Luego viene el segundo imperio, o también llamado imperio asirio, ¿no? Y ahí tenemos a este señor llamado Asurbanipal. Y Asurbanipal, máxima expansión, y tenemos la primera biblioteca en Nínive, que es la capital, y va a ser derrotados por la alianza Medo con los de Babilonia, ¿no? Los medos, que son los persas, se juntaron con los de Babilonia y terminaron con el imperio asirio. Y luego viene un segundo imperio babilónico, ahora con Nabucodonosor. Y este señor construye la portada de Istar, la figura de Marduk y los jardines colgantes, ¿no? Ya, a ver, a diferencia de estos dos, podemos mencionar lo siguiente. Nabucodonosor dice que este señor es este constructor, ya, constructor. Mira la diferencia. Hammurabi, este señor se caracteriza más porque buscó frenar los abusos que había en su pueblo, ¿no? Entonces, por lo tanto, saca una ley, punto, se acabó. En la época del Imperio Asirio se da máxima expansión con Asurbanipal. ¿Por qué? Porque en este caso los asirios también era una sociedad guerrera y se expandieron, ¿cierto? O sea, en conclusión, se dedicaron a la vida militar. Pero aparece un pueblo llamado Medo y Babilonia y los derrota. Y surge otro segundo imperio babilónico. Pero en la época de Nabucodonosor, después de haber derrotado a los asirios, ¿cierto? Llega un periodo se podría decir como de paz, un periodo de bonanza, de auge. Por eso es que se da la construcción. Mira, acá se dan muchas construcciones. Construcción de la portada de Istar, Sigurat de Marduk, jardines colgantes, ¿sí? Profe, ¿por qué construye tanto? Porque es un periodo de bonanza económica y hay una paz interna. Porque cuando hay periodos de guerra no puedes construir nada, ¿no ves que estás en guerra? Claro, ¿cierto? Entonces sí se puede construir. Entonces, conclusión, quiere decir que en el segundo imperio babilónico hubo una bonanza económica y había una paz interna y también una paz externa. Repito, en épocas de guerra no puede haber construcción. En cambio, en la época de Nabucodonosor, todo era paz, todo era amor, conclusión, se dedicó a la construcción. Pero de tanto construir, descuidó las fuerzas armadas y aparece el señor Ciro el Grande. Él era un persa y empezó a venir a arrasar con todo a su paso y también llegó y conquistó fácilmente el imperio babilónico. Ya, no se olvide, ¿ah? Así es. Bien, ¿qué más? O sea, conclusión, Mesopotamia cayó en poder de los persas. ¿Sí? Ahí está, a ver, ahí en la construcción de lo que vendría a ser la ciudad de Babilonia, la puerta de
de Istar por acá, los Sigurat, ahí está, los jardines colgantes, o sea, toda una ciudad muy moderna para su época, muy bonita, ¿no? ¿Sí? Así es. ¿Cuál es el aporte de este pueblo de Mesopotamia a la humanidad? Por ejemplo, características culturales, cuneiforme, considerada la más antigua de la historia. Eh, Rawlinson es el que lo va a descifrar. En arquitectura ya utilizaban el ladrillo, adobe, arcilla y destacan los sigurats, ahí está. En religión eran politeístas, aunque eso de politeístas, todos los pueblos de la antigüedad lo eran, ¿no? Istar, Shamash, Marduk, Asur y toda esa gente, ¿no? Ahí está, ¿ven? No sé. Y también tiene literatura, ¿no? Ahí está literatura, ¿no? Habla de Gilgamesh, ¿no? En fin. La diosa Istar también, ¿no? En fin. Bien, luego pasamos a otro pueblo llamado Egipto, ¿sí? Que en Egipto vamos a tener ahí en Asia, que diga, en África, ¿sí? Tenemos ciclos agrícolas de inundación, donde hay limo, siembra, recolección, ¿sí? Cuando el nivel de las aguas del Nilo bajan y suben, ¿no? Cuando baja ahí, este, siembra, recolección, porque hay mucho limo, ¿no? Que es como fertilizante. Tenemos el Bajo Egipto, que es la parte norte, esta parte es el Bajo, y el Alto es esta parte, ¿no? Ciclos, ahí está de marzo a junio, la importancia del río, ¿no? Sube, baja, ¿sí? Y aquí acumula el limo, ¿sí? Que es como una especie de arcillosa, ¿no? No se olvide. Bien, periodo histórico en este caso de Egipto es el predinástico, que quiere decir antes de la dinastía. El país estaba dividido en reinos formado a partir de los nomos. ¿Qué son los nomos? Son pueblos que habitaron a lo largo y ancho del río Nilo. Entonces, los pobladores, cuando surge el Nilo, porque retrocede el glaciar y todo lo demás, se forma este río, los primeros asentamientos humanos a orillas del río Nilo tenían un nombre, se llamaban nomos, ¿no? Es como si ya, yo vivo al costado del río Nilo con mi familia y unos vecinos más, allá somos nomos, ¿sí? O sea, como asentamientos humanos, ¿sí? Ya, eso eran los nomos, por eso se llama periodo predinástico. Pero ya cuando esto evoluciona, aparece el arcaico otinita. En este periodo, ya la situación es distinta, ¿no? Ya es distinta. ¿Por qué? ¿Por qué es distinta? Porque aquí en el arcaico otinita se considera a Menes o Narmer como el primer unificador del Alto y Bajo Egipto. La unificación se dio teniendo como centro la ciudad de Tinis, ¿no? Entonces, desde la ciudad de Tinis, ¿qué hizo este señor Menes o Narmer? Iniciar el proceso de unificar el Alto y Bajo Egipto. Pero, y repito, cuando habla de unificación, no vaya a pensar que lo hicieron de manera democrática, por elecciones. No, 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 no. La ciudad de Tinis era la ciudad más avanzada, la más desarrollada para su época. Por lo tanto, Narmer o Menes era uno de los hombres más poderosos y tenía su ejército y por lo tanto arrasó con el Alto y Bajo Egipto y lo unificó bajo su mandato. Ya no vayan a pensar que, lo unificó. No, 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 no. En la edad antigua, repito, toda unificación se da mediante guerras, ¿sí? Ya en el Imperio Antiguo o Menfita tenemos el desarrollo de la arquitectura monumental, las pirámides de la necrópolis de Giza, ahí está, ¿sí? Y ahí se da la crisis, ¿no? El primer intermedio, ¿no? Los monarcas debilitaron gradualmente el poder del faraón, ¿sí? O sea, aquí, como se debilita, otra vez regresa el periodo de los nomos, ¿no? Los nomos se declaran independientes otra vez, ¿sí? Así es. Y además había perdido mucho poder, pues, ¿no? Ya, entonces eso es lo que pasa, ¿no? Cuando un pueblo descuida una cosa o descuida sus fuerzas armadas, se mete en problemas. ¿Por qué? Porque mira,
Como ya estaban en época de apogeo, ¿no? Hay bonanza económica, por eso se dedican a la agricultura, no, que diga, arquitectura monumental, construyen pirámides, todo lo que tú quieras. Entonces, eh, están más preocupados por eso, ¿no? Construir, 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 ¿cierto? De tanto construir, estás descuidando las Fuerzas Armadas. Y como descuida las Fuerzas Armadas, se produce esta crisis, ¿no? Primer intermedio, los monarcas se debilitaron y perdieron el poder, ¿no? Y luego viene el periodo tebano, Mentuhotep realiza la segunda unificación. Obvio, acá es con a la fuerza, pues, ¿no? El ejército otra vez, se establece el culto nacional a Atón. Entonces, quiere decir que habían cultos, sí, pero creían en diferentes dioses. Y él dijo, no, 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 el dios Atón tiene que ser el dios para todos, ¿cierto? Nacional. Ah, pero yo tengo mi propio dios. No, no me importa, tienes que creer en Amón y punto, ¿cierto? O sea, te obligaban, pues no, no voy a pensar que esto era, te decía, no, no, aquí era obligado, ¿ya? No se olvide. Luego se produce el segundo intermedio, otra vez, pero ahora hay una invasión extranjera. Los Ixos introducen hierro y caballo. O sea, los Ixos también es otro pueblo indoeuropeo como los hititas, ya, los egipcios todavía no conocían el hierro, por eso los hicsos invaden, introducen el hierro y el caballo. O sea, profe, cuando iban a una guerra iban a pie, sí, en cambio los hicsos en caballo, ya utilizaban el caballo, entonces eran más preparados, sí, por eso se produce la invasión, ya, no se olvide. Luego, ¿qué pasó? Ya en el Imperio Nuevo Tebano tenemos a Tutmosis, ¿sí? Se da la máxima expansión de Palestina, ¿sí? Así es. Y también Tutmosis es el que va en este caso, va a expulsar, pues, a los Hicsos, ¿no? Sí, ahí está, ¿ve? Luego tenemos a Amenofis. Ya, mira, con Tutmosis se da la máxima expansión porque los egipcios llegaron hasta Palestina, Líbano y Siria. Luego ya con Amenofis IV o Akenatón, este señor se preocupó más por el aspecto religioso e impuso el monoteísmo, Dios Atón, en contra de la casta sacerdotal. Sí, entonces, lo que él hace es, em, como quien dice, se pelea con la casta sacerdotal y él dice, no saben qué, de ahora en adelante al dios Atón, solo un dios, porque los egipcios hasta esa época eran politeístas y este establece el monoteísmo, pero como dice la palabra, impuso, o sea, a la fuerza. Y si ustedes saben que a la fuerza no es bueno, ¿por qué? Porque a la fuerza, cuando es algo a la fuerza, hay una especie de resentimiento de la población porque lo estás obligando a hacer algo que tal vez ellos no quieren y te van a tener cólera. Y eso es lo que pasó con Akenatón, ¿sí? Mira, ¿qué pasó? Después de que Akenatón, ¿no? Fue ahí, ¿no? Destituir todo lo que tú quieras, llega Tutankamón. Y Tutankamón para consagrarse o para congraciarse con los sacerdotes, con la casta sacerdotal, dijo, ¿saben qué, señores? Vamos a volver al politeísmo. Entonces todo el mundo está feliz con Tutankamón. Sí, Tutankamón, tú eres lo máximo. ¿Por qué? Si Akenatón, no, sí, 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 no, con él no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque se quería el monoteísmo. No, 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 no. Nosotros queremos el politeísmo. Y así es. O sea, Tutankamón restituyó el politeísmo, ¿no? Y obvio, pues que lo van a querer, ¿no? Luego, ya bueno, en la época de Tutankamón, ya bueno, más cuestiones, Tutankamón y Akenatón, más cuestiones son religiosas, ¿no? ¿Por qué religiosas? Porque Egipto pasaba pues por como una especie de paz. No había problemas externos ni tampoco internos, ¿cierto? Entonces ya ve otros temas, como por ejemplo cuestiones religiosas, ¿no? Por eso monoteísmo, politeísmo, ¿no? Hasta que llegó Ramsés II, pero con Ramsés, ¿no? Ahí hay enfrentamiento contra los hititas. Los hititas eran un pueblo tan poderoso que casi termina con Egipto, y por eso Ramsés no tiene otra salida que firmar el Tratado de Kadesh, que es considerado el primer tratado de la historia o el tratado más antiguo de la historia, en fin, ¿cierto? Pero hay un detalle.
Cuando alguien firma un tratado en estos tiempos, quiere decir que no has podido destruir a tu enemigo. Mira, los hititas eran tan poderosos que Ramsés no pudo, porque si Ramsés hubiera podido con los hititas, los hubiera arrasado, aniquilado, desaparecido, lo que tú quieres, pero no. Los hititas eran tan fuertes que la única manera de poner fin a esa guerra era mediante un tratado. Y en un tratado, obvio, pues, ¿no? Obvio, pues firman las dos partes, hay como una especie de beneficio para ambas partes, es como una conciliación, ¿cierto? Pero para que veas, ¿ah? O sea, se ve que los hititas eran tan poderosos que no pudieron, y la única salida era, pues, firmar un tratado, ¿cierto? No vaya a pensar que, qué bonito, hicieron las paces. No, 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 no. ¿Sí? Si firmaron el tratado es porque los egipcios no pudieron vencer a los hititas. Los hititas eran tan poderosos que ya, pues, ¿no? ¿Qué queda? Negociar con el enemigo, ¿sí? Bien, luego llega la época tardía o baja. Los egipcios fueron conquistados por los asirios, luego babilonios y finalmente los persas. Luego cayó bajo el dominio de Macedonia y posteriormente con los romanos, ¿no? No se olviden, ya vienen, o sea, como que dice aquí ya son invasiones extranjeras, ¿no? Y de pueblos muy poderosos, ya, no se olviden. Bien, ahí tenemos, ¿no? Organización, en este caso, político y social. Tienes al faraón, que era pues la máxima autoridad, la nobleza, que estaba eh, constituido por monarcas, escribas, en fin, ¿no? El pueblo, campesinos, los esclavos, pues, ¿no? Que eran sometidos por el Estado, ¿no? Religión politeísta, solatria, heliatra, ¿sí? Cuando dices politeísta, muchos dioses, solatría, creían en animales, heliolatría, helio viene del sol, pues, ¿no? Creencias en la vida después de la muerte, juicio a los muertos, eso es lo que se hacía, ¿sí? También tenían escritura, la jeroglífica, que era la más antigua, de tipo religioso, la hierática, con fines administrativos, y la demótica cotidiana comercial, ¿no? En arquitectura exaltaba a los dioses y faraones, característica monumental, religiosa, funeraria, destacaron sus tumbas y templos, ¿no? Ahí está, ¿ven? Bien, pasamos aquí a lo que es la India, ¿ya? Allí en el valle en este caso, del Indo, destaca las estupas del budismo, escritura, destacó el sánscrito, como pueden ver en la imagen, ¿sí? Aporte, la creación del cero, ellos son los que inventaron el cero, invención del ajedrez y yoga, que hasta el día de hoy se practica. Estos son aportes que dieron los de la India a la humanidad, porque esto del ajedrez, yoga, el cero, los números, hasta el día de hoy se practica y por lo tanto es un aporte a la humanidad. También hubieron religiosos, eran religiosos. Tenemos el hinduismo, creen en la reencarnación y el respeto a los libros sagrados, que son los Vedas, ¿sí? Y luego también después del hinduismo, el budismo, fundado por Siddhartha Gautama, busca el camino a la liberación del sufrimiento. Pero bien, por si acaso, el hinduismo nació en la India y es de la India. Pero en cambio el budismo nace en Nepal, ¿cierto? Cerca a China, más China que en este caso India, ¿no? Y luego llega pues a la India, ¿no? Es como si fuera un idioma, no, una religión extranjera en la India, ¿no? No se olvide, porque recuerda que esto tiene más adeptos en China que en la India. Bien, ahí está. El periodo histórico, tenemos primero la civilización del Indo, una revolución urbana, ciudades como Mohenjo-daro y el Harappa, y luego en el periodo védico se produce la invasión indoeuropea. También los indoeuropeos, los
hititas, los casitas, ¿no? Llegaron, ¿no? Llegaron hasta la India con el uso del hierro, carros de guerra, lenguaje sánscrita y los libros sagrados que son los Vedas. Ya en la época brahmánico se da la consolidación del sistema de castas, surge el budismo en oposición y tenemos aquí al imperio Maurya, ¿no? Y su máximo representante es Chandragupta Maurya, primera unificación al norte de la India. Y además Chandragupta fue alumno de Alejandro Magno, ¿sí? Del imperio macedonio. Y Asoka, con él se da la máxima expansión y el budismo se vuelve oficial, ¿sí? Ahí está, ¿no? Brahma, que son los sacerdotes, kshatriyas, la nobleza, paisha, el pueblo, los sudras, siervos y esclavos, y los parias son los impuros. Y se da el imperio Gupta, ¿no? Apogeo comercial y gobierno descentralizado, ¿no? Su máximo apogeo de la India. Y pasamos aquí a la China, ¿sí? Lejano Oriente, entre el río Huangpo y el Yangtze-Kiang, o sea, amarillo y azul. Destacan las pagodas y la Gran Muralla, ¿sí? La Gran Muralla se construyó para evitar la invasión de los tártaros mongoles, porque recuerda que había el imperio mongol, que fue el imperio más poderoso de Asia, ¿no? Que nació en el país actual de Mongolia, pues, ¿no? Sí, ahí está, a ver. Escritura ideográfica, la más antigua de China, ¿sí? Bueno, hablar de China, podríamos hablar 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los aportes para la humanidad? Uno de ellos son el papel, que hasta el día de hoy se utiliza, la brújula, sericultura, porcelana, imprenta, silográfica, pólvora, en fin, ¿no? Esto es una pagoda, ¿no? Así se construye, ¿no? ¿Qué más? La escuela filosófica, el confucianismo, ¿no? O confucianismo, tenemos a Confucio, ¿no? Bueno, Confucio más que, claro, es una escuela filosófica. ¿Qué dice Confucio? No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo, ¿no? Otro es el Tao Te Ching de Lao Tse, ¿sí? También tiene también de escuela filosófica, el taoísmo, ¿no? Busca la comprensión del principio supremo de todas las cosas que denominó Tao, ¿no? ¿Sí? Monumento a Lao Tse, ¿no? Así es. Bien, en el periodo histórico tenemos ahí la dinastía Jia, etapa legendaria del rey Yu el Grande, realizó canalizaciones. Luego en la dinastía Chang, ¿sí? Se da la revolución urbana y desarrollo de metalurgia de bronce y escritura. La dinastía Zhou, periodo de reinos combatientes, se desarrolló el hierro en esa época. La dinastía Qing, con Shi Huangdi, unifica China e implanta el mandarín. Y también Shi Huangdi es el que va a iniciar la construcción de la muralla china, ¿sí? Y luego tenemos la dinastía Han. Se extendió el comercio de la ruta de la seda, ¿no? No se olvidó, no se olvidó. Bien, ahí está los ejercicios de semana. A ver, una consulta. ¿Tienen su separata de las preguntas ustedes, así como en el ciclo presencial? A ver, Mm, están ahí. Sí, sí lo tenemos, solo que de manera digital. Ay, 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 ay. Ya, entonces tendríamos en este caso, mencionar las claves, ¿no? A ver,
Y tienen ahí las preguntas por si acaso. Ya, Sí, no se profe. preocupen. Profesor, Ya, voy ¿podría a mostrar otra vez, por favor, al toque para tomarle captura? Las respuestas. ¿Cómo? ¿Podría mostrar las respuestas otra vez, por favor, un ratito? Las respuestas de las Había, preguntas. había puesto alternativas. ¿Cuál esto? No, ejercicio de semana, dice. ¿A cuál se refiere? Ah, No, las alternativas todavía pensé que no. no. Ah, ya. No, solo quiero que me confirmen si, este, a ver un momento. eh, ya, dice que lo tienen en virtual, ¿no? Me imagino que empieza con lo que es las fuentes históricas, ¿no? Sí, Ya, entonces mírenme, por cuestión de tiempo, voy a ver, en el chat voy a escribir las alternativas al momento, ajá, ya, no se olvide. A ver, un momento, uno sería, al momento, ya, ahora sí, en el chat, ¿se logra ver las alternativas? sí, profe. Y ahí lo pueden tomar un pantallazo si desean, ¿no? Bien, alumnos, entonces nos estamos viendo en la siguiente clase. Ya, cuídense y hasta luego.